Entonces, aquí lo hermoso, que creo que regresando al tema de la espiritualidad muy individual, es cómo se empieza a fusionar con el resto. O sea, cuando llegas con una persona, con cualquier persona, se pueden con amigos, se puede con incluso conocidos, colegas, pareja, y cómo esas espiritualidades empiezan a correlacionarse. Porque podremos ser muy católicos o muy musulmanes o algo así, ¿no? Pero nuestras creencias no van a ser las mismas. Tú no ves a un Dios como yo lo veo, o tú no ves tu esencia como yo la veo. O sea, el concepto de esencia, no mi esencia, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, ya empiezas a ver, porque sí te meten mucho ese delirio de persecución también en las iglesias, ¿no? Como católico te van a perseguir y te van a juzgar, ¿no? Oh, wow. Y te van a odiar y te van a tener como el apestado, ¿no? Wow. Y pues no, o sea, yo creo que como te tienen cuando te tienen apestado es cuando eres una persona cerrada. O sea, porque yo realmente considero que cuando yo salí, siendo pues ahora sí que un católico recién salido del seminario, casi a punto de haber sido sacerdote, pues salí muy con la mente abierta. Salí diciendo, ¿sabes qué? O sea, porque al final del día cuando... O sea, el papel idílico del sacerdote, por lo menos a mi manera de verlo, es una persona que te ayuda, es una persona que te guía, es una persona que te acompaña. Y para guiarte y para aconsejarte, tienes que saber cómo piensa la otra persona y abrirte a ver cómo piensa la otra persona. O sea, si llega una persona que no comulga con tu estilo de vida y lo primero que haces es juzgarla, ¿tú crees que va a volver a recurrir a ti? Jamás. Un sacerdote, a mi manera de verlo, tendría que ser una persona que se siente contigo y lo que estamos haciendo ahorita, platicar, decir, ¿sabes qué? O sea, con esta persona que vino a mi oficina a hablar, ¿sabes qué? Te abro mi corazón, te abro mis pensamientos, esto es lo que te pongo sobre la mesa, y tú como guía, como líder de comunidad espiritual, ¿qué opinas? O sea, ¿cómo me puedes aconsejar? No me ordenes, no me digas, esto es lo que tienes que hacer y si no te vas a ir al infierno. No, aconséjame. Dime qué es lo que me podría a mí beneficiar, ¿no? Entonces, pues por ahí también fue como una tachecita para el sacerdocio porque creo que no se ha visto de esa manera. Y yo llegué, te digo, después de esto, con ese estado. ¿Y sabes qué? No me importa quién eres, no me importa cómo piensas. Simplemente, pues los dos estamos en esta realidad que ni tú ni yo comprendemos bien. Somos seres, sí, compuestos de materia, pero insisto, yo creo que también hay un espíritu de por medio, que subsisten y por algo están ahorita en contacto, y pues por algo tienen experiencias conjuntas, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que al final fue una experiencia muy reveladora. Puedo decir que exploré el catolicismo mucho, mucho, llegué hasta sus últimas consecuencias. Fue una experiencia, pues yo creo que, pues, ¿cómo decirlo? Mixta. Por un lado, muy grata, decir, ¿sabes qué? Pues, en cierta manera, pues tengo que decir que me sentí muy bien estando donde estaba, porque, pero creo que aquí va el truco, ¿no? Cuando estás en una cámara de eco, es decir, cuando estás en un lugar en donde todos piensan igual que tú, estás en tu juego, o sea, realmente nunca va a haber nadie que te contradiga. Y todas tus ideas van a ser como, hello. Ya decía yo que dónde estabas. Dicen que haces tus cameos siempre, ¿verdad? Sí. Pero sí te digo, o sea, es como, pues no sé, toda esta cuestión de que si no te contradicen, si no te dicen que estás mal. ¿Cómo creces? Aparte de que no creces, te sientes muy bien, porque es una zona de confort. Es que es una zona de confort, totalmente. O sea, si tú vives
alimentándote de tus propias opiniones y tus propios pensamientos, y encima subsistes en una comunidad que te ratifica todo lo que dices, ¿para qué te quieres salir de ahí? Exacto. O sea, es algo muy, muy cómodo. O sea, el punto de crecer el crecimiento es dolor. O sea, y eso es algo muy básico. Para crecer te tiene que doler. Y digo, si no te está doliendo el camino de tu vida, es porque no estás creciendo. Y bueno, pues al final te digo, yo creo que o sea, por ejemplo, te mencionaba lo de mi abuelita. Yo creo que también eso me puso mucho las cosas en perspectiva. O sea, decir, ¿sabes qué? Sí vinimos a sentirnos, digamos, bien, pero también vinimos a ayudar y no simplemente como una situación de sentirte muy cómodo. O sea, tú tienes que salir, tienes que convivir, tienes que compartir, ¿no? Y no necesariamente te estoy hablando de la palabra de Dios, te estoy hablando de un sentimiento de bondad. Y yo creo que ahogarte en una cámara de eco es un desperdicio. O sea, las comunidades católicas de lo que más pecan es que cuando no empiezan a sentir que hay una cooperación por parte de la sociedad que la rodea, se hermetiza muy rápido. Dice, ¿sabes qué? Entonces ellos son el mundo y nosotros somos los buenos. Sí. Y entonces, digo, va a haber muchas situaciones en donde se te va a hacer recordar el sentido espiritual. Y si quieres tú por un querer que exista, o simplemente un saber que hay algo que trasciende. Porque, pues digo, este año perdí a mi papá y pues es muy difícil no imaginar que todo lo que él hizo está trascendiendo, ¿sabes? O sea, que su figura, o sea, aunque él ya no esté, hay algo que permanece. Y no solo hablando de sus acciones o de que de repente recordar alguna anécdota con él, ¿no? Sino él, o sea, no puedes, bueno, por lo menos a mí no me cabe en la cabeza decir, pues sabes que se murió ya, ¿no? Hay algo que tiene que atravesar es el paradigma físico. Y por ese lado tienes toda la espiritualidad, pero pues ya del otro, y ya con toda esta experiencia que viví, pues también sopesas lo físico y lo social, y pues te das cuenta que pues finalmente estás viviendo en un todo, ¿no? En un todo espiritual, físico, social. Y that's pretty much it. Esa es mi experiencia de padrecito. De padrecito, no. Sí, hay muchas cosas que blows my mind. Y al mismo tiempo es como, lo veo tanto en la realidad y sé que existe, que es una paradoja ahí entre que no lo puedo creer, pero existe tanto que es normal. Pero había dos cosas que pensé ahorita. Entonces, una, para que voy a decir las dos porque si no nada se me olvida que Adelante. Y una sería hablar de esta cuestión del dolor, y ahorita te digo un poquito más como a qué me refiero. Y la otra es cómo ha sido para ti esa experiencia, o cómo se ha conjugado en tu vida esta cuestión de la espiritualidad y el duelo de tu papá. Creo que también se conecta un poquito con el sentido de comunidad, porque, por ejemplo, la misa, que las tres estuvieron presentes, fue una ocasión que si bien había mucha tristeza, también como que se quería sembrar alegría, ¿sabes? O sea, los sacerdotes hablando de que pues, no, que es su último vuelo y todo eso, como que inyectando eso, o sea, la iglesia se convirtió en un canal de emociones de tristeza y de felicidad, ¿sabes? O sea, como que al final empiezas a ver que, pues es una escena muy genérica si tú quieres, pero es increíble como cuando estás en un servicio funerario de una persona, aparte tan cercana, pues llega mucha gente a decirte, oye, es que tu papá hizo esto por mí, y qué lindo era, y así, o sea, es algo muy particular, es una experiencia que finalmente te hace, o sea, yo lo veo como
como para un católico, pues es un estar conectado con ese Dios que te promete que Él está bien, ¿no? Eso es algo muy, 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 pues muy especial, ¿no? Porque es un juego de emociones. Uh-huh. Es esa persona que perdiste, que, digo, en mi caso fue algo muy, pues muy arrebatado, fue muy en el momento. O sea, mi papá falleció de un infarto. Uh-huh. O sea, un momento él estaba bien y al siguiente ya no estaba, uh-huh. ¿no? Y ese, no, porque no entiendes, o sea, no captas lo que está sucediendo, ves a esa persona que antes veías tan fuerte y tan capaz y tan heroica y gallarda, reducida. Uh-huh. Y está, o sea, pues ya se fue, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fue? Primero, eso es lo primero, o sea, ¿qué te dices? Entonces, yo creo que ahora sí que es como decir que vive un poco en las experiencias que se cuentan, uh-huh. En el, pues no sé, en el recuerdo, incluso en el mundo de los sueños podría decir, pero pues al final creo que hay algo más, o sea, tiene que haber algo más a donde él se haya podido ir. Y si quieres es un pensamiento un poco como reassuring, uh-huh. Pero pues creo que da mucha tranquilidad saber que pues ya es una persona que ya pasó este nivel, ¿no? Pasó, y no necesariamente, repito, hablando como del lado católico, uh-huh. Sino pues del lado físico, y es repetir lo mismo, o sea, si somos cuerpo y somos espíritu, pues el espíritu vive y el cuerpo se muere, uh-huh. ¿no? Entonces, al final del día, tratas de ver esa pérdida como algo positivo. Y eso es una constante en muchas religiones. Uh-huh. O sea, al final, la muerte es... El tema de la muerte es algo muy egoísta. Muy egoísta, porque pues no estás llorando por la persona que se fue. Uh-huh. Estás llorando porque la extrañas, sí. ¿no? Desde tu experiencia y tu realidad, no porque... Pues, ¿por qué llorarías por ellos? Bueno, sí podría, en cierta manera, pensar en llorar por ellos porque ya no tienen la experiencia, ya no están teniendo como esos momentos de vivir, de la felicidad o lo que tú quieras, pero pues... Pero ahí viene el pensamiento esperanzador de decir, pues, ¿qué tal que está viviendo algo mejor? Sí. Entonces, eso es interesante. Digo, yo vería llorar más por una persona que murió cuando sufre. Uh-huh. Es decir, es que pobrecito. Pero date cuenta de los fraseos. Pobrecito, pero ya está descansando. Uh-huh. O sea, ya está bien. Donde quiera que sea, incluso en la inexistencia y en el vacío de todo al final del túnel. Paz. No hay nada. Uh-huh. Y personalmente yo disfruto los días en donde no hago nada, Entonces, pues incluso ese vacío, incluso esa nada es paz, no sucede nada. Entonces, te vayas a donde te vayas o ceses de existir, también puedes ponerte a pensar en que sí pudieron haber muchas alegrías en tu vida, pero también tuvieron que haber muchas desgracias y muchas heridas que te mantenían cojeando durante tu vida, ¿no? Y en ese momento final se acaba todo. Y a eso, y vuelvo y repito, tú ya acabaste, pero las heridas se crean en la gente que te rodea y ahí es donde duele. Sí. Entonces, te digo...